Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en semana número 2 y esta es nuestra sesión número 2. Me da Buenas gusto noches. saludar. Buenas noches, bienvenidos, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Les voy a pasar un link y vamos a trabajar con ese link entrando a una plataforma, ¿de acuerdo? Denme un segundo para que les pueda dar la, la liga de ingreso. La finalidad de esta dinámica, bueno, es reforzar algunos aspectos importantes de lo que vimos nuestra sesión pasada y también, pues, acerca de los recursos que vamos a ver en esta sesión y también, pues, algunos aspectos relacionados a las actividades integradoras. Denme un segundito. Bien, aquí en el chat les comparto la liga, por favor vayan ingresando. Voy a compartir la pantalla y aquí voy viendo sus nombres. No se preocupen en cuanto a si eso va a afectar alguna cuestión de calificación o algo, no, es una dinámica solamente para romper un poquito el esquema de cómo vamos trabajando las sesiones. Aquí ya veo que ya ingresó Edwin. Si pueden ir ingresando, ya ingresó Cés, muy bien. Bien, ¿quién más falta? Emilio y Guadalupe, si nos pueden acompañar ya para iniciar nuestra dinámica. Si no pueden ingresar porque su internet está algo inestable, nada más avísenme por favor o alguna situación que le impida. Entonces, bueno, vamos a iniciar y comenzamos con nuestra primera pregunta. Muy bien, comenzamos. Y dice aquí, ¿qué es un texto? Alguna de las respuestas es la correcta y está relacionada con los recursos de la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, si ya leíste, se te va a hacer más familiar contestar. Si no, vamos a ver la respuesta. Un texto es la composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura. Es importante saber que un texto está compuesto por signos. Esos signos son letras, números, em, y lo que conocemos como caracteres, como los signos de interrogación, admiración, etcétera. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. La palabra texto proviene del latín textus, que significa, ok, vamos a ver la respuesta. Muy bien. Es tejer, entrelazar y trenzar. Las palabras tienen un origen etimológico derivado del latín
o del griego. La palabra texto, lo que quiere decir es que cuando nosotros empezamos a formar estos signos, que son las palabras, etcétera, que son las letras y que forman palabras, oraciones, párrafos y demás, estamos tejiendo, entrelazando, trenzando ideas que nuestro cerebro va creando con la finalidad de aportar un mensaje. Tercera pregunta. Es uno de los pasos, o más bien, sí, es uno de los pasos para resumir. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál sería este paso? Por eso es importante que en sus resúmenes no les pongan más información como el autor nos comenta, en el libro nos dice, etcétera. ¿Ok? Y es la eliminación del material trivial, o sea, el material que viene de más. Por ejemplo, hay autores que detallan mucho en que el cielo es azul, un azul celeste. Entonces, esos son materiales triviales, ¿de acuerdo? Cuarta pregunta. ¿Qué es un conector? Es uno de los materiales que viene en los recursos y que tiene una finalidad funcional en la elaboración del texto. Mm, Son palabras que tienen una finalidad importante y un conector es palabras que sirven para identificar el propósito u objetivo de un par. Última pregunta. En la lectura hay tres momentos. En las estrategias de lectura hay tres momentos. ¿Cuáles serían esos momentos? Ustedes seleccionando sus estrategias de lectura, aunque todavía no desarrollen entreguen la actividad, pues están ustedes primero empapándose de información, pues es importante que en esos tres momentos hay un antes, después de la lectura, un antes, durante y después. Lo que hago antes de leer, pueden ser preguntas de sondeo, durante la lectura que es leer y posterior a la lectura que sería, por ejemplo, elaborar un resumen. ¿Mm? Muy bien. Entonces, muchas gracias por sus participaciones. Son preguntas sencillitas, nada más para que nos demos cuenta de qué tanto estamos empapados en información para desarrollar nuestras actividades. Y agradezco mucho que se hayan conectado. Aquí, bueno, va a salir el podium, aunque no contes, lo importante es que participen y también checar, bueno, dónde tenemos que trabajar para poder eh, tener estos aprendizajes esperados. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿qué beneficios encontramos en la lectura? Encontramos varios beneficios. Ustedes me pueden decir cuál sería uno de ellos, qué beneficios ustedes encuentran en la lectura. Es importante identificarlos. Ahorita veremos unos, pero antes de que eh, pasemos a esa parte, vamos a ver un tema que es cuáles son los países que leen más. Una persona hizo una investigación indicando cuáles son los países que leen en el mundo y en qué lugar está México. De esos 30 lugares, México ocupa el número 24. Invierte un promedio aproximado de 5.5 horas a la semana leyendo. Eso puede ser un libro, una historieta, etcétera, ¿ok? Pero lo más sorprendente de todo es que encontramos en el primer lugar a un país como India, que es un país que se está dedicando a la industrialización, tipo como China, que casi todo viene de China, todo lo que mercancía y demás, que viene de un país como China, que también tiene sobrepoblación, igual que India. Bueno, esos son países que invierten 9 horas en leer por persona. Es un dato importante, puesto que podríamos pensar que países como Londres, Estados Unidos,
Francia, Suecia podría haber ocupado esos primeros lugares, pero no es así. El dato interesante es que a medida que ha aumentado su economía en estos dos países, pues también asimismo ha invertido en educación. Entonces, es importante saber esto porque nos va a llevar a una información, ay, aquí se me fue un poquito chueca, la diapositiva, pero hace unos años, el INEGI, que es la institución que se dedica a la estadística de nuestro país, hizo un censo. No sé si a ustedes les tocó estar escuchando cuando tocaron a su casa. Dije, bueno, venimos del INEGI, hicieron ciertas preguntas. Y entre esas preguntas, la idea era saber, bueno, qué tanto estamos leyendo. En promedio, la población no lectora mayor de 18 años, bueno, dice que los hombres leen el 28% y las mujeres leen el 34%. También, bueno, ¿qué se leen más? Libros, páginas en internet, revistas, periódicos e historietas. Un dato curioso es que la población lectora va a la baja. ¿Qué quiere decir? Que no estamos leyendo. Dice, invertimos el tiempo en otras cosas que a la lectura. Ay, acá está. ¿Cuáles serían los motivos que llevan a no leer? Bueno, puede ser desde nuestra infancia. ¿Esto qué quiere decir? Que no tuvimos los estímulos suficientes en la lectura, ya sea porque, eh, pues dice aquí, mejor vamos a los números. La población no lectora declaró que no la llevaban a bibliotecas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visitado una biblioteca? O no van a la biblioteca porque tampoco tienen las condiciones necesarias para que ustedes puedan leer o los libros necesarios, pero a algunos de nosotros, pues hace mucho tiempo no vamos a una biblioteca, o bien nunca han ido a una librería. Ujú. También dice aquí que sus padres o tutores no leían, o sea, nunca los vieron leer algo y tampoco había libros en casa que fueran diferentes a los libros de texto que muchas veces pues da la SEP. Entonces, no, antes, hace muchos años usaban, por ejemplo, enciclopedias y las enciclopedias pues eran un motivante para la lectura. Mm, también quiere decir acá en este último renglón que uno de los datos es que la población no lectora declaró que en la escuela durante la infancia no fue motivada a asistir a la biblioteca. Desde ahí también viene esta parte de ir a una biblioteca. O bien, no le pedían utilizar otros libros que no fueran los de texto. Entonces, esos son eh, información que también nos puede indicar por qué nosotros no estamos leyendo lo suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso en estas actividades que ustedes van a elaborar es una, si tú lees, bueno, ya estás un paso adelante, pero si no, esto es un acercamiento importante para empezar a hacer este buen gusto a la lectura y ver los beneficios que tiene. Por ejemplo, entre esos beneficios es desarrollar las habilidades lingüísticas. Algunos de ustedes, como lo comentaba la sesión pasada, ponían, ¿no? Me hace falta vocabulario. ¿Cómo obtenemos vocabulario? Leyendo, ¿no? Conociendo otras palabras que tal vez no conocíamos y al momento de buscar su significado, que esa es mi invitación. Por ejemplo, en la actividad integradora número 4, el concepto de bélico, buscarlo. Contestan a veces o lo dejan en blanco, contestan por desconocimiento y no contestan por desconocimiento también. Entonces, es importante que ustedes, en palabra que no conozcan, la, la puedan buscar ese significado. Ahorita ya es muy, muy fácil, nada más con un clic ya tienes mucha información, ¿no? Antes era un poquito más complejo, pues quizá tener un diccionario en casa y buscar palabras, ¿no? Al igual, la lectura ejercita el cerebro. Como comentaba la sesión pasada también, el cerebro a medida que nosotros vamos creciendo, pues se va deteriorando. No es lo mismo el cerebro de un niño de 5 6 7 años que aprende todo muy rápido a un cerebro de una persona de 80 90 años, que ya se va perdiendo diferentes funciones. Además, la lectura lo que nos hace es fomentar el interés por conocer, sea el género que sea.
Por eso cuando ustedes ponen, ¿por qué me gustó la lectura? Es porque ustedes están manifestando que, bueno, a mí me interesan estos temas y por eso me incliné por esa lectura, ¿no? Por conocer un poquito más acerca de la inteligencia artificial, de los multiversos, etcétera, ¿no? Además de que si yo eh, ubico que tengo dificultad en la concentración, el leer me va a ayudar porque me va a poner una meta, un propósito de cuánto voy a leer, qué voy a leer, entonces eso va a facilitar la concentración y claro, quitar distractores. ¿Qué podría ser un distractor? No sé, tu celular, ¿no? Que suene una notificación y te distraigas a revisarla, ¿no? Y ya de ahí, pues una cosa lleva a la otra, viste o viste esa notificación y ya te quedaste viendo, no sé, una red social y ya te desconcentraste de lo que estabas haciendo. Ahora, uno de los recursos que viene ahí es lectura por gusto y no por obligación. Dice que leer es un proceso cognitivo, nuestro cerebro hace procesos cognitivos como el pensamiento, etcétera. Eh, Dice aquí, la prueba es que ahora mismo estás comprendiendo lo que estos signos buscan transmitirte, que ya quedamos que son eh, eh, pues vocales, consonantes, signos, etcétera. Signos de interrogación, admiración y demás. En este módulo también dice aquí, dedicarás tiempo de estudio específicamente a la lectura. Si ustedes se van a dar cuenta, bueno, esta semana ya empezamos con lectura y la otra semana también. Entonces, este módulo está específicamente así como para trabajar en esa parte. Claro que también en otros módulos seguirán trabajando la lectura, pero específicamente vamos a mejorar en estos aspectos. Por eso es importante seleccionar las estrategias más adecuadas. ¿De acuerdo? También dice aquí, para estrategias para lograr la comprensión, eso es cuando ustedes hagan el resumen, es comprender el tema, al igual cuando ustedes sacan ideas principales y secundarias también. Cada uno de estos textos tiene un propósito y características particulares, por eso están clasificados los tipos de texto. Todo ello te va a permitir identificar qué clase de lectura te agrada más. Em, Bueno, aquí también te dice que la lectura, bueno, está inmersa en todos lados. Eso es muy, muy cotidiano desde que lees los mensajes, por ejemplo, que yo te pongo en el foro aprendiendo y brindas una respuesta o las instrucciones. Tienen que aprender a entender lo que se está pidiendo y esas son las instrucciones. Al igual dice, si compras un producto, revisa sus características, sus precios, etcétera. O bien cuando mantienes convivencia con tus seres queridos o familiares, pues a través de dispositivos móviles, cuando escribes un mensaje y te los conteste, ¿no? Entonces, la idea es que esto se vuelva algo cotidiano en ti, que no sea pesado, tedioso, eh, que no sea como decirlo algo que no te agrade hacer, sino que le tomes el gusto a la lectura, viendo los beneficios que ésta trae para ti. Aquí también dice que algunos de los beneficios es mejorar la capacidad de imaginar, de crear, de fomentar la concentración, el vocabulario, mejorar tu memoria, reducir el estrés. eh, Cuando la lectura se comprende, se activan diferentes estrategias de alto nivel, que por ejemplo sería el pensamiento crítico. También dice aquí cómo establecer y verificar predicciones, controlar lo que se va leyendo y tomar decisiones en torno a dificultades o lagunas de comprensión y diferenciar lo que es esencial de la información secundaria. ¿Ok? Por eso ahorita ustedes están trabajando primero la actividad 3 con la identificación de ideas principales y la actividad número 4 es identificación de la idea principal y de las ideas secundarias. Aquí viene un recurso para tener acercamiento con las estrategias de lectura. Mm, Algo también importante de mencionar es que tenemos que tener en cuenta cómo se organiza un texto. Ya vamos acercados a la lectura, ya estamos acercados a la lectura, pero la idea es que tengamos en cuenta pues cómo empieza un texto. Ya hablamos que empieza con la palabra, posteriormente a la palabra se genera un enunciado, que es el conjunto de palabras que, eh, que en conjunto forman una idea.
Cuando ya tenemos el enunciado, tenemos un párrafo. El párrafo de enunciados en, forma la idea central, ¿ok? La idea esencial de lo que se está hablando. Por eso sus textos tienen que tener unidad y coherencia. Sé que al momento que estamos haciendo la actividad, pues estamos haciendo, viene un brote de muchas ideas, pero por eso se hace una corrección de textos, para que revisemos si lo que yo estoy diciendo está de manera coherente o bien pues se está perdiendo información o está revuelta esa información para lo que yo voy a presentar. Ustedes van a presentar un contenido importante que es para que se les califique. Entonces deben tener cuidado que sus textos tengan un cuidado en su coherencia. Em, Como dice aquí, existen párrafos que tienen introducción, de enlace, desarrollo, y esos pueden ser informativos, explicativos, argumentativos. Y también hay una conclusión. Ujú. Ahí se me estaban confundiendo un poquito con las estrategias de lectura. No, las estrategias de lectura tienen un antes, durante, un después, y un texto tiene una introducción, un desarrollo y un cierre como viene aquí. Sugerencia, cuando ustedes hagan su actividad, siempre que lleve el título, el resumen de la actividad. Tres, ponerle el título. ¿Sobre qué estamos hablando? Bueno, de cuáles son los países más empáticos de América Latina. Ese sería el título. Y ya empezamos a hacer el desarrollo de nuestro resumen, ¿de acuerdo? O si también voy a hacer la actividad número 4, que es escuchar con los ojos a las muertas, pues también le vamos a poner el título como lo está solicitando. Ujú. Em, no sé si tengan alguna duda hasta aquí o vamos bien. No, ninguna asesora. Ok, muchas gracias, maestra. Aquí viene un ejemplo que tomé una imagen. Generalmente, pues cuando vemos en los libros o en algunos textos, viene el título. Tiene que venir un título para que nosotros sepamos muy bien, ninguna duda, muy bien todos. Ay, viene el título y esa sería nuestra introducción. Empieza a darnos una breve explicación o adentrarnos de lo que va a tratar y aquí empieza, ¿no? ¿Cómo se coronó al emperador Iturbide? Bueno, a la puerta de la catedral, están los obispos, dónde fue, ¿no? El emperador y la emperatriz estaban ahí y ya que están los personajes importantes y lo que va a suceder, viene después el desarrollo que aquí no lo va marcando. Si se dan cuenta, bueno, todo puede entrar dentro de un mismo párrafo, pero el ordenamiento de las ideas es donde vamos a denotar, donde se va a ser visible el desarrollo, o sea, lo que está tratando. El desarrollo trae la parte medular, la parte esencial, los datos más relevantes, lo que nos pondría más en suspenso del tema que se está tratando, ¿ok? Ahora, aquí, como tal, bueno, no está puesta la conclusión, pero podríamos entender que después de la coronación, pues, ¿qué sucedió después con el emperador Iturbide, ya coronado? Entonces, se trasladaron, entonces, al trono grande y al terminar el obispo, la última parte de las preces, este se dirigió a la concurrencia y dijo, Vivat Imperator in acterum, ¿no? Entonces, bueno, ya quedó coronado y aquí ya entendemos que termina la coronación del emperador, ¿ok? Es muy breve esta imagen, solamente con la finalidad de que ustedes, bueno, empiezan a distinguir, ¿no? Toda la estructura que debe de tener un texto, sobre todo porque va a llegar un momento que vamos a trabajar específicamente en la identificación de las partes del texto. Ya la otra semana lo empezaremos a ver. Mm, ok, entonces avanzando un poco más, en la actividad les pide que ustedes identifiquen los tipos de texto y sus características. Yo les decía, si piden sus características, no es que pongan las características del Principito
de de la noche boca arriba, de, no sé, ay, es que se me olvida, el equívoco sueco, etcétera, no, sino estas características. ¿Qué características tiene un, un tipo de texto científico? Bueno, aquí no lo dice, presenta o demuestra avances científicos, ¿ok? Es lo que nosotros debemos poner. O bien, decimos, bueno, esa definición no me satisface totalmente. Entonces, busco en internet definiciones de tipo de textos científicos y lo incorporo a mi actividad. Ujú. Aquí vienen todos los tipos de texto. Ahora ya se incluyen los virtuales porque pues toda la comunicación que la mayoría ya consultamos es de tipo virtual, que sería buscar páginas web, los chats o blogs, ¿ok? Este sería como un nuevo término, pero de los que vamos a trabajar, si nosotros recordamos, pues es informativo, científico, periodístico y literario, ¿de acuerdo? Entonces aquí viene, ese es un recurso que viene en la plataforma y de ahí yo puedo tomar de de dónde estoy tomando la información para contestar lo que se me está solicitando. Ujú. Bien, hasta aquí vamos bien, vamos por el tiempo. Y algo que quiero mencionarles y ustedes les sugiero que vayan incorporando en sus trabajos son los marcadores textuales y discursivos, que son palabras que nos van a ayudar a que ese texto tenga un propósito y un objetivo, ese párrafo en particular. Van a tener una función en la comunicación y va a ser más coherente en nuestros párrafos. Por eso yo les sugiero que lo vayan incorporando y que no tengan miedo en su uso. Es muy cotidiano, es muy, pues no presenta ninguna dificultad el incorporarlo. Solamente tenemos que identificar su uso, en qué lo voy a utilizar, en qué voy a aplicarlo. Y viene aquí, por ejemplo, está al introducir el tema del texto, y yo puedo utilizarlo, ahorita vamos a ver un ejemplo, al inicio de un texto, que particularmente es cuando van a explicar. Ahí sí utilizamos este tipo de palabras, no en un resumen, ¿ok? Excepto el resumen sea una reseña, ahí sí podemos utilizar esas palabras, pero si solamente me están pidiendo resumir, entonces la idea no es agrandar el texto, sino hacerlo más corto. Claro que hay que también cuidar, pues, no quitar información relevante, que es lo que yo he visto también en varios trabajos. Hacen tan corto el texto que están dejando datos esenciales afuera de ese resumen. Ujú. También sí, existen el de iniciar un tema nuevo, por ejemplo, ahí en lugar de utilizar abruptamente un punto y aparte, pues puedes utilizar palabras, ¿no? Marcadores como con respecto, en lo que atañe, en lo que concierne, en relación con, por lo que afecta a, ¿ok? O marcar un orden de entrada, o sea, un orden. Puede decir, en primer lugar me gustaría mencionar esto, en segundo lugar me gustaría añadir lo siguiente, en tercer lugar me gustaría puntualizar. Y por ejemplo, eso les puede ayudar mucho en sus reseñas, porque el lenguaje que se utiliza en una reseña, que es lo que vamos a trabajar la siguiente semana, pues es señalar aciertos y desaciertos que tiene un texto. Ujú. Entonces, bueno, esa puede ser una buena herramienta para hacer más formal eh, su trabajo. Hay otros marcadores que es hacer hincapié o demostrar, ¿no? Cuando tú quieres hacer o denotar algo importante, puntualizar en algo importante, utilizamos estas palabras, ¿no? Lo más importante es ciertamente, la verdad, lo cierto es que vale la pena decir o vale la pena mencionar que, entonces ese es el tipo de marcador que podría utilizar. Aquí viene un pequeño ejemplo, pero aquí en esta nubecita puse los marcadores, sirven para estructurar el texto, le va a dar una estructura. Ustedes vean cómo escriben los escritores, valga la redundancia, por ejemplo.
cómo escribe, mm, por ejemplo, cómo es escrito Escuchar con los ojos a las muertas, que es uno de los que tengo más presente, pues cómo escribe Carlos Monsiváis, ¿no? Muchos han puesto en que ya conocía algo del trabajo de él, entonces pues conocer esta obra pues también me llamó la atención, ¿no? Por la forma en que escribe. Entonces, ¿por qué? Porque ese texto tiene estructura y guía al lector a lo que el autor nos quiere mostrar en su escritura. ¿No? Dice que se pueden usar para organizar y relacionar fragmentos relativamente extensos del párrafo, y o fragmentos más breves. Entonces le digo, esto nos ayuda mucho a darle estructura, pero no cortar tan abruptamente un texto con un punto. Yo ya no supe qué decir y casi, casi ya ahí queda, ¿no? Entonces la idea es dar formalidad al texto. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, de este modo, y este sería un marcador textual, lo está explicando, ¿no? Que la revolución industrial ha tenido consecuencias en varios niveles y aspectos de las sociedades de Europa hasta la actualidad. Está demostrando algo, o sea, sí nos dio muchos beneficios la revolución industrial, pero también generó desventajas, ¿no? Ya en su momento ustedes lo verán, no sé si en secundaria vieron algo donde era la revolución industrial o en preparatoria ya lo verán un poquito más de lleno. Este es un ejemplo, vamos a ver otro, bueno, es así arriba, em, de utilizar, por ejemplo, marcadores textuales al inicio de un párrafo. Aquí se ve un poquito más amplio. Dice, antes de comenzar es preciso aclarar que, ¿no? Se explicará el objetivo del presente trabajo. Ahí sí vamos a explicar con nuestras propias palabras. Esto no se sugiere mucho, estos marcadores textuales de inicio de párrafo, cuando estamos haciendo resumen, pero sí, por ejemplo, cuando me pide de 5 a 10 renglones, explica o escribe por qué te interesó el tema, a diferencia de los demás, o describe de manera general de qué trata el texto. Aquí podemos emplear muy bien los marcadores textuales. Mm, todo esto es un párrafo donde vienen marcadores textuales puestos en negrita. No sé quién pudiera activar su micrófono y poder, poder leerlo para que, bueno, todo lo escuchemos sin pena. Ujú, ujú. No hagan un silencio total. Sin pena, léanlo, no hay problema. Disculpen, tengo que leer, bueno, se tiene que leer todo eso. Sí, o hasta donde quieras tú. Si quieres este primer párrafo, hasta los próximos 20 años. Ok. Antes de comenzar, queremos aclarar que el presente texto aborda un tema de gran importancia como los aquí presentes. Sin duda, la energía solar, como la energía no contaminante, es la energía que será el combustible del futuro de la humanidad. Así, el control de los combustibles dañinos para la capa de ozono, aquellos que precian ser quemados y que en consecuencia dañan de manera irreparable a nuestra capa de ozono, deben inexorablemente dejar de utilizar en los próximos 20 años. Ok, muchas gracias. Esta aquí, ¿cuántos marcadores textuales ubican ustedes? Son los que están en negrita. 7. Ujú. Entonces, si se dan cuenta en un texto, aquí se ve muy grande porque está eh, pues amplia la pantalla, pero sería un párrafo, dos párrafos y aplicamos 7 marcadores textuales para explicar un tema, ¿no? De qué trató el tema? Pues de la energía solar como energía no contaminante, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo vayan incorporando en sus trabajos para que les sea más familiar
utilizar marcadores textuales, ¿ok? Esa es mi sugerencia. Si se dieron cuenta, también hay palabras que que no conocemos. ¿Cuál sería una de esas palabras? La leyó su compañero. Inexorablemente, ¿eh? Exactamente. Ahora, ¿alguien la puede buscar en en el buscador? Que es inexorablemente. Pues, Ahora sí no te escuché bien el ritual. me salió que no se puede evitar. No se puede evitar. Entonces, ya conocemos una palabra más. Inexorablemente, ¿alguno de ustedes la había escuchado? Tal vez sí, tal vez no, Sí, yo alguna vez. alguna vez. Pero ahora ya sabemos que inexorablemente es, que, perdón, Edwin. Era que no se puede evitar. Exactamente, que no se puede evitar. Entonces, así ya tenemos otra palabra, en lugar de poner que no se puede evitar, podemos poner inexorablemente y así ya tenemos una palabra más a nuestro vocabulario secular, cotidiano, el que siempre utilizamos y a poco nos escucha pues un poco más formal, ¿ok? Esos son ejemplos de los marcadores textuales. Ahorita ya se nos va a acabar nuestra primera parte de sesión. Entonces, voy a cortarla en este momento y nos volvemos a conectar en un segundito, por favor, para continuar con nuestra segunda parte de sesión, ¿correcto? Entonces, ahorita los veo. Listo. Mm, Muy bien, ya van ingresando. Bien. Vamos a empezar ya vimos marcadores sexuales, ya vimos la estructura del texto, la importancia de leer, todo, pero pues ya tenemos nuestro texto elaborado. Ya estamos casi a punto de mandar nuestra actividad. Ya son las 11:30 y decimos, bueno, todavía tenemos ahí alrededor de 25 minutos para enviar nuestra actividad, entonces vamos a corregir el texto. Y es importante que, bueno, que aquí nos da, esto viene igual en sus recursos de la plataforma, pero pues vienen algunos, ¿cómo decirlo? Algunos tips, consejos de cómo hacer la corrección. Primero te dice que revises tu texto en conjunto, que te asegures de hacer esa revisión. Si todavía hay puntos que mejorar, hacerlo. No hagas correcciones en oración nivel de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que digas, ya dudé, mejor ya lo cambio. Y entonces cambias todo el sentido de la oración y se formó otra idea que no estaba prevista. Es lo que te está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque puedes cambiar la esencia de lo que tú ya habías hecho. Después dice aquí, después de revisar su texto por primera vez, toma un descanso. Algunos de ustedes lo han puesto como estrategia. Hay una estrategia, más bien una técnica de estudio que se llama la técnica de Pomodoro. Pomodoro es en otro país como fuera el jitomate. Todos conocemos el jitomate, ¿no? Entonces, dice que hagas una lectura o estudies por 15 minutos, descansas 15 y así te vas hasta que se forme una hora. La idea es porque nuestro cerebro, después de estar tanto tiempo en atención, no sé si les pasa a ustedes, que están tanto tiempo atentos, ser algo concentrados, estresados, haciendo algo, pues nuestro cerebro se embota, se bloquea, está cansado. Entonces aquí lo que dice, bueno, descansa para que estés más fresco y puedas revisar tu trabajo adecuadamente. ¿Por qué? Porque ya despejándote un poquito, vas a identificar los errores que puedes ubicar fácilmente. Antes de buscar los errores,
elimina palabras innecesarias. A veces ponemos palabras de más. Por ejemplo, no sé, algunas dicen muletillas, ¿no? Que pudiéramos tener, o pusimos una A de más, una de más. Entonces, esos serían errores que podemos quitar, o palabras innecesarias que muchas veces no tienen nada que ver. En lugar de englobar muebles, pues escribimos sillón, mesa, silla, librero, ropero, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos quitar esas palabras innecesarias. Em, También dice, conoce lo que esté buscando y crea una lista estudiando los errores más comunes y cometidos. Por ejemplo, em, cuando yo escribo, cuando yo comparto la pantalla y empiezo a escribir, luego se me van a ir los dedazos. Esos son mis errores más comunes. Por querer escribir rápido, pues se me va ahí, ¿no? Una letra que no iba, ¿no? Por ejemplo, o si mis errores más comunes es que no pongo las mayúsculas adecuadamente en nombres propios al inicio de un texto, ese sería mi error más común. O, por ejemplo, palabras que no conozca como, no sé, ¿no? La palabra que su compañero nos hizo favor de investigar, ¿no? Entonces, eso me lleva a buscar estas palabras que no conozca, ¿no? No poner palabras en nuestro trabajo que ni existen, porque sí, sí ha pasado, ponen palabras que ni existen o ponen palabras que no saben su significado y lo ponen, y entonces cambia todo el sentido de la oración. También en su texto es importante en el proceso de durante la corrección que no se confundan. Por ejemplo, algunos se sugiere que, bueno, pues, todo lo que trabajamos es más que nada electrónico, entonces, pues buscar estrategias que nos ayuden al momento que estamos leyendo, pues no perdernos, ¿no? Que no nos vayamos a la oración de arriba o la oración de abajo, que también nos ayuda mucho y a veces yo se lo sugiero en la retroalimentación de sus actividades, en sus recursos de apoyo. Aunque ustedes saquen 10, yo tengo que poner un recurso de apoyo, ¿ok? No que esté mal, sino es un recurso que te ayudará a mejorar. Tú verás si lo revisas o no. Pero, por ejemplo, yo a muchos de ustedes les sugiero activar el corrector de ortografía de Word. Es una herramienta muy práctica para que te sugiera, por ejemplo, si ahí va una coma, si la oración no tiene sentido, te sugiere cómo corregirla. Al igual, pues, las palabras que le falta un acento, ¿no? Por ejemplo. Al igual, algo que les ayuda mucho es leer su texto en voz alta. Créanme que sí hay una diferencia de comprensión de lo que se está leyendo en voz baja y en voz alta, porque de manera en voz alta no percibimos esos errores y se nos pueden pasar por alto. La idea es que leyendo en voz alta, bueno, sea más favorable ubicar esos errores y, claro, corregir. Algo que también dice aquí, utiliza una hoja en blanco, vas leyendo renglón por renglón y pones una hoja blanco tapando la parte de abajo para que no te distraigas leyendo si notas que eso te llega a suceder. Al igual, dice aquí, si tiendes a cometer demasiados errores, verifica por separado cada campo donde sea probable que cometas errores, ¿no? Por ejemplo, no sé, en los signos, poner adecuadamente los signos de exclamación o de interrogación, ¿no? Que es algo que sucede. Em, Enumera tus errores no para que te recriminen ni te sientas mal ni nada, sino para que aprendas de los errores. Algo muy cierto es que dice, ¿cómo uno aprende? Pues uno aprende de sus errores, ¿no? ¿Qué más sería importante? Finalmente, su proceso de corrección, revisa su ortografía, para hacerlo puedes controlarlo con el corrector. Eso les ayuda mucho, créanme, a detectar los errores. Eso sería lo aconsejable en el proceso de antes y durante la corrección de sus textos. Yo sí les sugiero que lo revisen sus actividades antes de enviarlas. Por eso háganlo con tiempo, no se sientan presionados haciendo la actividad 11:30, 11:40, porque entonces sí habrá ¿cómo decirlo? Una
probabilidad de que contenga varios errores la actividad por tratar de hacerlo rapidísimo. ¿De acuerdo? Ya casi concluimos. Y nada, más me gustaría reforzar un poquito las estrategias de lectura. Ustedes ya seleccionaron varias, pero sabemos que las estrategias de lectura pues son herramientas útiles para lograr una mejor comprensión de textos. Cada estrategia de lectura tiene una finalidad. Aquí, por ejemplo, en esta eh, imagen, hay estrategias que nos van a ayudar a sintetizar, que es usar pistas para compilar información. Inferir, uso de pistas para deducir qué va a suceder. De visualizar, por ejemplo, algunos han puesto esta, de crear imágenes mentales de lo que estoy leyendo. Por ejemplo, es muy común que lo pongan en las obras literarias de El Principito y la Noche boca arriba, ¿no? Le digo, es muy común que visualice, ¿no? Qué hacía el Principito o qué pasó con el motociclista. De conectar, encontramos uso uso lo que se está para comprender y dar sentido al texto. O sea, ¿para qué me serviría esta parte, no? Eh, si se ve bien o pasó o no se ve bien, Moisés. No, nada, asesora, es que perdón, me equivoqué. Disculpe. No te preocupes. No, está bien, digo, sí, allá haciendo un paréntesis, si detectan, por ejemplo, que se me va el audio o que no se está compartiendo adecuadamente, díganlo, ¿vale? Por favor, porque luego pues yo puedo estar aquí, hable y hable y no me puedo percatar de algo que esté sucediendo. Entonces, agradecería mucho si detectan algo y me lo digan. Lo siguiente sería preguntar, hacer preguntas mientras leo, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder? ¿En qué fecha fue? ¿Quién fue el emperador? ¿No? De que se coronó, etcétera. Y resumir, esa es nuestra estrategia de lectura. Ustedes están empleando una estrategia de lectura al momento que están entregando la actividad, ¿sí? Determinando las ideas más importantes del autor. Por eso, sé que voy a sonar bien repetitiva y muy fastidiosa en esta parte, pero no añadan palabras en su resumen. No añadan el autor nos dice, el autor nos explica, en el libro menciona, ¿no? Porque entonces ya no estamos reforzando las ideas principales, ¿correcto? Y estamos afectando la gramática del resumen. ¿Qué más? Aquí, no sé si pueden detectar un poquito que esa es parte de los recursos. Esta es una de las preguntas que venía en la dinámica que hicieron y son los tres momentos que pasan al momento que estamos incorporando estrategias de lectura. Son antes, durante y después, ¿ok? En las antes podemos encontrar que es la revisión del texto. Hago una revisión previa de todo el texto. Ah, el texto trata de esto, el texto habla de estos puntos. En las estrategias de durante es identificar la idea principal, por eso ahorita en la actividad 3 ejercieron la función de identificar tres ideas principales. Tres ideas, no saquen 5, 8, 10, 15 ideas, nada más me están midiendo tres. Subrayar puede ser, ¿no? Deducir el significado es de qué está tratando el tema. Ujú. Y la última es después, ahí sí ya empezamos a sacar nuestro resumen. Yo no puedo sacar un resumen si no he pasado por el proceso de antes durante, ¿no? Porque entonces lo que voy a hacer es solamente pues hacer por hacerlo sin entender de qué está tratando el tema. Ujú. Puede ser que también incorpore un mapa conceptual, ya en que la actividad integradora número 3 dice mapa conceptual o resumen, o puedes incorporar los dos, no hay ningún problema. También nos ayuda mucho el autocuestionamiento como parte importante de las estrategias después de la lectura. ¿Mm? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna duda, ¿Ah? asesora. Ujú. Aquí les pongo ya en el chat, el formulario de asistencia. Ya estamos casi concluyendo y solamente
quiero que quede bien claro porque es algo que van a trabajar también en la semana 3 y en la semana 4, que es un resumen. Entonces, la idea es que quede muy, muy bien comprendida la información, ¿ok? Bueno, nadie tiene duda. Aquí vienen unas reglas básicas que se proponen para hacer un resumen. Esta es una de las respuestas que venía en, en la actividad que hicimos, que es eliminar el material trivial, o sea, el material no relevante, no importante. Ujú. También eliminar material importante pero redundante, que es decir, eso que se repite cada momento, que se repite, que se repite, que se repite. ¿Ok? Es como si quitáramos el motociclista se accidentó y otras vuelve a poner el motociclista se accidentó, el motociclista se accidentó como 10 veces. Entonces, bueno, ya me quedó claro que el motociclista se accidentó, entonces ya no es necesario volverlo a poner 10 veces. Con 2 veces es suficiente para que se entienda, ¿no? Aquí también dice sustituir lista de términos comunes. Por ejemplo, puedes englobar muebles con esta palabra sin la necesidad de describir lo que yo le decía hace un momento: mesa, silla, sillón, librero, archivero, etcétera, ¿no? También acciones, consecuencia de acciones, los que tiene que ver con verbos, verbos que similares y que denotan algo. Entonces, con una palabra, por eso nos va a ayudar la lectura y buscar palabras que no conocemos para que, por ejemplo, con una palabra podamos englobar y resumir 3 palabras o 4 o 5 palabras, dependiendo de lo que se esté hablando. También sintetizar el párrafo por selección de la oración principal explícita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay párrafos que son muy amplios y que repiten básicamente lo mismo, entonces la idea es que se pueda resumir a algo que se entienda sin la necesidad de que se escuche redundante. Por último, el 6 dice síntesis del párrafo cuando no hay una oración principal. Entonces, también podemos hacer sintetizar, que decir, hacer menos, ¿no? Una información que, que como que esté, como si lo que se esté mencionando a cada momento, ¿no? Ahora, algo rápido que dice aquí: un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos importantes de un texto. Por eso, tu resumen debe de ser solamente abreviado, conciso y fiel a lo que se está hablando. Por eso luego no lo expliquen, solamente enfócate a los 6 puntos que vienen aquí. Ujú. Los resúmenes pueden darse de manera oral, escrita, y por eso debe ser claro, objetivo, claro y coherente. Ya por último, ahora sí me gustaría nada más hacer mención a las características que debe tener un resumen. Solamente es utilizar el menor número de palabras para expresar una idea. También es adecuar al contenido, no se explica, no se critica y se mantiene el lenguaje que el autor está manejando. Mm, Mantener las formas gramaticales que se están utilizando, es no hacer corrección de cómo escribe el autor. Si pone ahí sueño moteca, así va el sueño moteca, no se corrige nada, ¿no? También dice aquí que sea coherente el grado de relevancia entre las partes de un discurso y que tenga consistencia, que vaya organizado. Cuando nosotros escribimos con nuestras propias palabras, podemos desorganizar el texto, hablar del principio, hablar del final y hablar del desarrollo. Entonces, la idea es que no suceda eso en nuestros resúmenes. Em, en su estructura, bueno, diferentes tipos de resúmenes manejan que sea de referencia y el cuerpo del resumen. Todo depende de la finalidad que tenga, conociendo los tipos de resúmenes. Por ejemplo, el extracto, que solamente es extraer frases que el autor está manejando, de reseña, que es algo que vamos a estar trabajando la siguiente semana, y aquí sí añadimos comentarios críticos e incorporamos las ideas principales que contenga el texto, y de compendio, que solamente se abrevia a un 20 al 50% del texto. Por eso les digo que, pues cuidado cuando estamos resumiendo,
a que su resumen quede solamente en 4 líneas, porque entonces no se está pidiendo que se haga un compendio y nos estamos o se está perdiendo información valiosa del resumen. ¿Ok? Bueno, la idea principal, algo que también es importante y que no queda a un lado, es que ustedes quede claro qué es una idea principal. La idea principal es primero la idea que se expresa al contenido más importante del párrafo. Por eso tienen que hacer una lectura detallada para que comprendan de qué trata el texto. O sea, lo más importante del texto sería la idea principal. Ujú. ¿Qué te va a ayudar a identificarlo? Hazte preguntas. ¿Qué es lo más importante que me está diciendo esto? ¿Qué es lo más importante que está mencionando el autor? Para que entonces yo identifique claramente, por ejemplo, si está hablando de escuchar con los ojos a las muertas, pues de qué creen que estaría hablando, ¿no? De las cuestiones de los feminicidios en Ciudad Juárez en los años 90. No está hablando de algo actual, está hablando de algo que pasó en los años 90 específicamente, no en toda la República, sino solamente en Ciudad Juárez en ese momento. En la idea secundaria es de menor importancia, pero complementa la idea principal. La idea principal en forma de oración debe ser más corta que la idea principal. La idea principal no puede ser más larga que la idea secundaria, ¿ok? ¿Qué pregunta te ayudaría a identificar esto? ¿Qué ideas complementan la idea principal del párrafo? Bueno, entonces ya entiendo que los feminicidios en Ciudad Juárez en los años 90 sucedían, pero ¿por qué pasaban esos feminicidios, ¿no? No hay una explicación como tal, pero ahí entra la impunidad y la falta de importancia que el gobierno le dio a esas situaciones, ¿no? Entonces ahí ya se va desarrollando todas estas ideas principales y secundarias. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, ninguna asesora. ¿No? Ninguna. ¿Seguro? Perfecto. Entonces, si ya hicieron su registro de asistencia, entonces, pues esta pregunta la trabajaremos el día miércoles para saber cuál fue el texto que más les gustó. Ahorita pues todavía están en la elección de sus textos, pero lo platicaremos el día miércoles para nuestra sesión, ¿de acuerdo? Y recordemos que la plataforma se cierra el domingo. Domingo, ¿qué sería? Domingo 8. Domingo 8. Sí, ¿verdad? Domingo 8 a las 23:59 horas. Procuren entregar a tiempo y cualquier situación, avísenme si requieren apoyo en alguna actividad. Entonces, bueno, cerramos el día de hoy. Gracias por su ingreso. Y que pasen un excelente fin de semana, que les vaya muy bien y bonita noche a todos. Cuídense y nos vemos el miércoles, ¿de acuerdo? Igualmente, bonita noche y excelente fin de semana, asesora. Gracias, igualmente a todos. Bye. Gracias igualmente. Bye Se a todos. Gracias.